Hola, buenas noches. Mi nombre es Paula Andrea Vargas Cárdenas. Hablaré un poco sobre el conflicto por la paz. Antes de eso, daré una pequeña introducción. De años para acá es mucho lo que se opina en nuestro país sobre los temas de conflicto y la paz. Nunca será suficiente hasta que cesen las violencias que azotan nuestra sociedad. Con esto hago referencia a que para poder tener paz, que es lo que literalmente cada ser humano desearía tener diariamente, tendríamos que cesar lo que es el tema de la violencia. ¿Qué es violencia? La violencia es el uso deliberado de la fuerza física o poder, ya sea a grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, una persona o un grupo o comunidad. Este causa muerte, daños psicológicos, trastornos, lesiones o privaciones. ¿Cómo lo podemos ver reflejado en lo social? Lo podríamos ver reflejado en cuanto en lo político hacia el pueblo. Las privaciones que le tienen directamente, pues como que el límite, digamos, en cuanto a los estatus sociales. Digamos, el pueblo que tiene una clase baja, pues simplemente puede pagar ciertas cosas y los de clase media igualmente, y todos tienen literalmente unas privaciones. Podemos hablar de diferentes clases de privaciones, pero pues en este caso hablaré un poco del tema de la violencia, que es lo que no deja que podamos lograr efectuar la paz. Normalmente, para nosotros poder efectuar la paz, tendríamos que no sencillamente buscarlo personalmente, unitariamente. La sociedad tendría que tener una evolución, una transformación en cuanto al conflicto de las relaciones humanas, y pensar no solamente en sí mismo, sino también en el bien común. Poder terminar de, por así decirlo, los suicidios, las violaciones, terminar los robos, que es literalmente lo que la gente quisiera que cesara en cuanto a la comunidad. Poder luchar por el bien común de la salud, de la sociedad, de la infancia, de las familias, que cada ser humano pudiera buscar la paz social aún desde sus casas. Pero en cuanto a esto, debemos confrontar las posiciones irracionales, debemos oír, pensar, como les decía anteriormente, actuar hasta construir la masa crítica que genere la energía necesaria para encontrar la salida que nos dignifique. Hablamos de naturaleza conflictiva de nuestra sociedad, pero ello no es el problema. El conflicto es a las relaciones humanas, y muchas veces ser motor de transformación y evolución social. Muchas veces tenemos que levantarnos nosotros para poder evolucionar la sociedad y traer un despertar para que pueda haber un cambio. La paz individual es un estado del alma que en el agregado social lleva a la seguridad y al bien común. En tal sentido, la paz es una construcción social, no solamente de una sola persona. Podría decir que los conflictos sin violencia son necesarios y productivos, que la violencia estructural no se combate con violencia directa, que la paz la construimos cooperativamente entre todos, mediante la gestión racional y equitativa de los conflictos, haciendo que los fines y los medios se articulen coherentemente hacia un orden social justo y sostenible, con equidad en el poder y en los recursos. Pero lastimosamente hay personas, como por ejemplo en cuanto a la política, que quieren tener el poder, y hay personas que quieren tener poder y oprimir al pueblo. Pero ahí está, como yo decía anteriormente, tenemos que levantarnos todos como comunidad para poder llegar a este objetivo. Mi nombre es Caterine Martínez Álvarez y siguiendo con la conclusión de mi compañera Paula, es totalmente cierto. Se tiene que acabar primero la violencia, se tiene que acabar primero todas las cosas que nos impiden un buen funcionamiento en la sociedad, empezar a acabar con lo que produzca más violencia, como temas que se dicen culturales, pero no lo son, como el tema de matar toros, la taurina se tiene que acabar, como lo que es las peleas callejeras. Eso es unas formas de violencia que traen muchísima más violencia.
Y antes de empezar de hablar con un conflicto de la paz, tenemos que hablar primero de un conflicto armado que siempre se ha visto aquí interno en Colombia y como principales involucrados y actores tenemos a las guerrillas de extrema izquierda, a los grupos paramilitares de extrema derecha y a esto se le va sumando los carteles de droga, las bandas criminales, grupos armados residuales y cosas todo por este lado. Antes de eso, todo esto tiene unos antecedentes que es en una época llamada pues la violencia, que fueron enfrentamientos bipartidistas de la década de 1950 y años anteriores, que era la violencia entre el Partido Liberal y Partido Conservador, que sin haberse declarado en una guerra civil se caracterizó por ser extremadamente violento. Ya después de esto se destaca totalmente la permanencia de guerrillas de orientación comunista y la existencia de una industria del narcotráfico que se ha introducido en los sectores de la sociedad y del Estado. Sin embargo, cada etapa de la historia del país ha traído consigo un enfrentamiento sumamente diferente a esto. En la época que más hubo mayor violencia que ocurre entre 1988 y 2003, pero es en la segunda mitad de la década de 1990 cuando se presenta la mayor degradación de conflicto debido a que se generaliza la toma de las armas de la población, las desapariciones forzadas, las masacres, las incriminadas de civiles, el desplazamiento forzado masivo y los secuestros colectivos civiles, militares y políticos. A esto mucho se le refiere, digamos, al tema de Pablo Escobar, a los falsos positivos, que pues todos sabemos quién fue el autor de ello. Todo esto se presenta durante la presidencia de Andrés Pastrana y el gobierno de Álvaro Uribe, cuando confluyen el accionar del Estado, las guerrillas y el grupo de narcotraficantes y los paramilitares. Ahora sí, para hablar de paz, obviamente siempre se tiene que hablar un poco de la guerra, pero se tiene que trabajar para una buena paz en el sistema educativo, empezando por ahí, porque es crucial en este proceso. Los problemas no se van a resolver con una cátedra, pero sí se pueden resolver con un compromiso tanto de los maestros, los padres y los estudiantes para que entiendan que la formación para la paz implica cambios en el lenguaje, que en las prácticas cotidianas orientadas a la formación para el desarrollo socioemocional sean hacia la paz, que nos dirijamos todos hacia un mismo punto, porque no vale la pena que unos vayan hacia la paz y los otros hacia la guerra, que unos fomenten paz y otros fomenten muertes. Mi nombre es Milena Vargas y para terminar esta conclusión con mis compañeros nos ha nacido una pregunta que es la siguiente. ¿Los psicólogos serán claves para afrontar el posconflicto? A la cual hemos tratado de darle una solución. La reintegración de los excombatientes a la vida civil y la disposición de las comunidades para acoger a esta población son algunos de los grandes desafíos para los que se requiere el acompañamiento psicosocial, ya que esta labor puede facilitar el cambio de imaginario de las comunidades respecto a la desmovilización de guerrilleros, la reconfiguración del tejido social, las actividades y los prejuicios de la población en general, y la resolución de conflictos, entre otras muchas más tareas. Sin embargo, para lograr esto, la psicología en Colombia deberá adaptar muchos de los contenidos de formación académica con el objetivo de dar respuestas pertinentes y particulares a las problemáticas derivadas del camino que transita el país hacia un escenario posconflicto. Indagamos un poco y nos encontramos que para Mauricio Navarro, director de Psicología de la Fundación Universitaria del Área Andina de la sede Pereira, la psicología como disciplina científica debe indagar su lugar dentro de los procesos de transición hacia la paz. Según esto, plantea grandes retos en la formación de los profesionales frente a las demandas de intervención que emergen en este momento de transición hacia una sociedad en posconflicto. Para conocer la visión que tienen los estudiantes de psicología sobre su papel frente a los nuevos retos del país en tiempos de paz, realizamos una encuesta a 100 estudiantes de la Ibero,
De acuerdo con los resultados obtenidos, el 37,6% de los encuestados manifestó que lo primero que evaluaron a la hora de escoger la carrera fue el hecho de contribuir al desarrollo social del país, mientras que un 43% indicó que fueron sus experiencias personales las que motivaron su decisión a la pregunta de cuál sería su contribución como profesionales en los procesos del posconflicto. El 28,5% se decantó por centrar su labor en las iniciativas de reconciliación y perdón, por detrás de los procesos de resolución, con un 19,2% de los estudiantes. El 45,8% se mostró convencido de la importancia de su profesión para la construcción de tejido social porque cuentan con la formación, la sensibilidad y el conocimiento necesarios y pertinentes para tratar directamente a la población afectada. El 32,1% indicó que su fortaleza como psicólogos está en ser los profesionales más capacitados en la recuperación y construcción de las relaciones familiares y atención a la población infantil. No cabe duda de que los psicólogos serán protagonistas en la transformación de las prácticas culturales de las personas frente a la paz, búsqueda de alternativas para solucionar problemas sociales y desarrollo de un sentido de pertenencia del país. Debido a su labor imprescindible para que Colombia supere el flagelo del conflicto armado, se generan nuevos escenarios desde la reflexión alrededor del posconflicto. Permitirá contar con profesionales capacitados para intervenir la nueva realidad y ayudar a un sostenimiento en el tiempo.